Good morning, student. Quien te habla es el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes la sección del primero de secundaria en la asignatura de biología. Vamos a ver el capítulo 22, que ya lleva el nombre de ecología. En este capítulo vamos a dar unas respuestas a unas preguntas que están en tu compendio. Pero primero vamos a visualizar un video que tiene que ver con la ecología, ¿ok? Bueno, adelante con el video. Los seres vivos no se encuentran aislados en la naturaleza, sino que comparten su espacio con diversos componentes del entorno, incluyendo otros seres vivos. Cada organismo ejerce múltiples influencias sobre los otros, formando interacciones. ¿Qué son y cómo funcionan estas interacciones? Este es el campo de la ecología. Contrario a la creencia popular de que ecología es una forma de cuidar el ambiente, la ecología es la ciencia biológica que estudia las interacciones que ocurren entre los seres vivos y de ellos con su medio. En efecto, es el estudio de las conexiones de la naturaleza y de su ordenamiento. Si bien en sus inicios se trataba de una práctica basada en el interés humano de observar otros organismos, actualmente se ha convertido en una ciencia rigurosa y experimental, cuyo conocimiento multidisciplinario ha permitido comprender la naturaleza de forma muy completa. ¿Cómo se ve el mundo desde la perspectiva ecológica? En ecología se considera que los componentes de la naturaleza se pueden dividir en dos grandes grupos: los factores bióticos, compuestos por el conjunto de seres vivos y sus asociaciones, y los factores abióticos, todo aquel componente no vivo, incluyendo objetos tangibles como las rocas o el agua, e intangibles como la cantidad de luz o la temperatura, que también se consideran condiciones del medio. Los seres vivos o factores bióticos dependen en una primera instancia de los factores abióticos, desde el supuesto que existen tres condiciones para la vida. La primera es el flujo unidireccional de energía que inicialmente proviene del Sol. Esta energía lumínica es captada por las plantas y algas que la utilizan para sintetizar materia orgánica, la cual a su vez es fuente de energía para otros seres vivos, incluyendo el ser humano. La segunda condición son los ciclos de la materia y nutrientes. El suministro de átomos, iones y todos los compuestos necesarios para la supervivencia de los organismos es reciclado continuamente para sustentar la vida. En tercer lugar, se encuentra la gravedad de la Tierra, que le permite al planeta mantener su atmósfera y contribuye a que los ciclos de los compuestos químicos puedan ocurrir a través del aire, agua, suelo y en los organismos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver todos estos componentes con las denominadas interacciones que estudia la ecología? En primer lugar, si bien es cierto que los factores abióticos son un condicionante de los bióticos, los seres vivos también pueden afectar a su medio no vivo. Esta clase de acciones recíprocas entre distintos factores o elementos
es lo que llamamos interacción. Pero las interacciones no suceden únicamente entre un componente biótico y otro abiótico. Las acciones de los seres vivos también afectan a sus semejantes. De hecho, a lo largo de millones de años, los seres vivos se han adaptado para aprovechar cada opción y variación del entorno, el cual incluye a otros seres vivos. Es así como cada organismo tiene un efecto directo o indirecto sobre otro. Es decir, cada ser vivo afecta a los demás. El conjunto de efectos que los seres vivos ejercen sobre los otros se conoce como interacciones biológicas o ecológicas, las cuales, como ya se ha dicho, constituyen el objeto central de la ecología. Pero si cada ser vivo afecta a otro, ¿no sería la cantidad de interacciones demasiado grande como para estudiarlas todas? En efecto, para afrontar esta complejidad, los ecólogos visualizan la naturaleza como un enorme sistema integrado, el cual se estudia en distintos niveles. Estos niveles se conocen como niveles de organización ecológica, distinguiéndose 5 principales. El primer nivel es el de organismo. Es un individuo considerado ser vivo que presenta características y conducta de una especie particular. Por ejemplo, un pez. El siguiente nivel es el de población. Es el grupo de organismos de una misma especie que viven en un área determinada, por ejemplo, un cardumen. Comunidad es el nivel constituido por un grupo de poblaciones de distintas especies de organismos que viven en un área específica, interactuando entre ellas. Por ejemplo, un cardumen con varios tipos de peces. El cuarto nivel es el de ecosistemas. Son comunidades biológicas que incluyen su medio abiótico, como el suelo, aire, agua y energía, con el cual interactúan. Por ejemplo, el estanque, la pecera o el arrecife donde viven los peces. El nivel más amplio lo constituye la biosfera. Es la suma de todos los ecosistemas del planeta, en la cual todos los organismos existentes interactúan unos con otros. Ahora bien, los ecosistemas están constituidos por factores bióticos, factores abióticos y sus interacciones. Por esto se consideran las unidades fundamentales de la ecología, y a ellos pertenecen todos los seres vivos en estado libre. Los ecosistemas son unidades especiales por varias razones. Para comenzar, aunque muchos ecosistemas pueden ser fácilmente reconocibles, como por ejemplo un bosque, estos casi nunca poseen fronteras definidas. Por esta razón, al estudiarlos, es el ser humano quien delimita su área a conveniencia. Así, un ecólogo interesado estudiaría ciertas hectáreas de un bosque. De igual manera, aquellos ecosistemas de fronteras reconocibles son extremadamente variables en tamaño, desde un pequeño charco hasta el Océano Pacífico, desde una grieta en el tronco de un árbol hasta la selva tropical. Todos constituyen ecosistemas, porque en todos ellos ocurren interacciones entre una comunidad de organismos y su medio abiótico. Finalmente, los ecosistemas pueden ser no solo naturales, sino también artificiales si derivan de las actividades transformadoras humanas. Por ejemplo, los cafetales, las represas hidroeléctricas, los parques con plantaciones de árboles, un estanque e incluso áreas urbanas, todos ellos son ecosistemas. La plasticidad y variabilidad de un ecosistema es tal que incluso pueden ser fabricados con materiales caseros.
En este ejemplo, basta con una botella transparente a la cual cortamos la parte superior justo antes de que el cuello se estreche cerca de la tapa. En el fondo de ella adicionamos tierra negra hasta cubrir unos 10 centímetros. En este sustrato se plantan semillas de cualquier tipo, por ejemplo, frijol. Para aumentar la diversidad, acomodamos sobre la superficie de tierra otro tipo de planta pequeña como estos tréboles con musgo. Luego rociamos agua en la tierra hasta humedecerla sin saturarla. Finalmente, colocamos la tapa en el recorte de la botella y cerramos los bordes con cinta transparente, lo que aislará el ecosistema. Ahora, solo se necesita colocar la botella en un lugar cálido y parcialmente soleado. Este ecosistema se desarrolla de forma tan autónoma que ni siquiera se requiere de riego. La base fundamental de las interacciones biológicas dentro de los ecosistemas son la energía y los materiales constitutivos de los seres vivos. Ahora bien, ¿qué tipo de interacciones ocurren en los ecosistemas? Para responder esta pregunta, analicemos un proceso donde ocurre un flujo de energía y materiales que involucran diversos tipos de interacciones, las cadenas alimenticias o tróficas. Una cadena alimenticia comienza cuando un organismo, llamado productor, se encarga de introducir la energía al ecosistema. Típicamente, este papel lo realizan las plantas y las algas a través de la fotosíntesis, proceso en el cual los seres vivos utilizan la energía solar para producir su propio alimento. En un segundo nivel, se encuentran organismos que no pueden producir su propio alimento, sino que lo obtienen a partir de otros organismos. Por eso se les llama consumidores. Este papel lo realizan todos los animales quienes se alimentan de plantas, residuos o directamente de otros animales. Finalmente, existen organismos que obtienen su energía y materiales degradando la materia muerta. Estos se llaman descomponedores y sus mejores representantes son los hongos y las bacterias. El papel de los descomponedores es fundamental, ya que se encargan de reciclar los materiales reintroduciéndolos al ecosistema. La mayoría de interacciones biológicas suceden en función de obtener recursos y condiciones tales como materiales, energía, espacio y transmisión genética. Las interacciones resultantes son muy diversas. La clasificación más común es aquella que relaciona el efecto que un organismo tiene sobre otro. Entre este tipo de interacciones se encuentran la competencia, que ocurre cuando dos o más organismos utilizan los mismos recursos o condiciones del ecosistema y por tanto, la presencia o acción de uno reduce las posibilidades de otro para obtenerlo. La competencia es una de las interacciones más habituales, ya que puede darse entre organismos de la misma o de distintas especies. Estos árboles, por ejemplo, crecen cada vez más altos en busca de la luz. El comensalismo. Se llama así a la interacción donde un organismo se beneficia de la presencia o acción de otro, mientras que este otro no se ve afectado. Un ejemplo práctico de comensalismo ocurre entre las plantas epífitas, aquellas que crecen sobre los árboles sin introducirles sus raíces, tales como orquídeas, musgos, helechos o gallitos, y los árboles que la sostienen. En este caso, la epífita se beneficia al situarse de mejor manera con respecto de la luz, un efecto positivo, mientras que el árbol no resulta perjudicado ni beneficiado. El efecto en este caso es cero.
El mismo efecto ocurre con las algas y musgos que crecen sobre el caparazón de las tortugas adultas y de los organismos y larvas que colorean las conchas de los moluscos. El mutualismo. Como la palabra lo indica, el mutualismo es el tipo de interacción donde ambas especies o individuos obtienen un beneficio de la presencia o acción de la otra. Por ejemplo, un buen observador se habrá percatado que en los huecos del tronco de los árboles de guarumo usualmente habitan agresivas hormigas. Ellas llegan atraídas por una sustancia dulce secretada en la base de las hojas, de la cual se alimentan. Es así como el guarumo hospeda a las hormigas que, a cambio, funcionan como eficientes guardianes que patrullan sus ramas y lo protegen de los temibles herbívoros. Los murciélagos frugívoros y los árboles frutales son otro buen ejemplo de mutualismo. Durante la noche, los murciélagos salen de sus escondites y cortan los frutos maduros de diversas especies vegetales para alimentarse. Son comunes los frutos del capulín, guarumo, jocotes e incluso especies exóticas como el palo de hule que observamos. En su proceso de alimentación, los murciélagos esparcen las semillas que en condiciones óptimas germinan hasta convertirse en nuevos árboles frutales, favoreciendo así la reproducción y distribución de dichas especies. Las interacciones de tipo mutualista son a menudo llamadas simbiosis, pero la simbiosis no es un tipo, sino más bien un mecanismo de interacción biológica donde los organismos están cercanamente relacionados. Los líquenes, por ejemplo, son organismos simbióticos constituidos por un hongo y una alga que viven totalmente acoplados, como puede apreciarse en un microscopio. El hongo brinda protección al alga y ella nutre al hongo con compuestos orgánicos elaborados por fotosíntesis. Antagonismo. Se le llama así a todas aquellas interacciones donde un organismo se beneficia de otro al cual perjudica. En otras palabras, hay un efecto positivo en uno y negativo en otro. Existen dos casos en los que el antagonismo es muy evidente. En primer lugar, la depredación. Es donde un animal llamado predador o depredador, en este caso el gecko, caza a otro que es llamado presa, para alimentarse de él y subsistir. En segundo lugar, se encuentra el parasitismo. Este ocurre cuando un organismo llamado parásito obtiene beneficio directo de otro llamado hospedero, normalmente perjudicándolo durante el proceso. Este perro, por ejemplo, se encuentra infectado por garrapatas que se alimentan de su sangre, causándole daños. El parasitismo también sucede entre especies vegetales. Acá puede apreciarse un árbol de maquilisguat, cuyo follaje ha sido reemplazado por hojas de matapalo. Como si fuese un vampiro, el matapalo introduce sus raíces en las ramas del árbol, obteniendo agua y nutrientes esenciales. El árbol se debilita a medida que el matapalo crece, y al no contar con suministros suficientes, ambas plantas acaban muriendo. Entonces, si el objeto de estudio ecológico son las interacciones como las antes vistas, ¿qué tiene que ver la ecología con el cuidado del ambiente? Existe una relación muy cercana entre la ecología y el ambiente. Para comenzar, como los ecosistemas pueden ser tanto naturales como artificiales, lo que comúnmente se denomina ambiente es en realidad un mosaico de ecosistemas en constante interacción. Esta es una de las principales razones para la relación entre la ecología y el ambiente, pero hay mucho más en el conocimiento ecológico para comprender al ambiente, sobre todo cuando se toman en cuenta las sociedades humanas. La sociedad es un subsistema inmerso en la biosfera
y como tal, es parte del ambiente mismo e interacciona con la mayoría de sus componentes. Sin embargo, su ritmo de acción no es controlado directamente por los mecanismos naturales. Por ejemplo, sabemos que una selva tropical no puede expandirse por todo el continente, dado que varían las condiciones de precipitación y temperatura óptimas para su desarrollo. Pero una gran ciudad puede ser levantada en medio de un desierto, una pradera o una selva tropical. Si se piensa bien, esto era prácticamente imposible hace 200 años, cuando grandes ciudades se levantaban en regiones de abundantes recursos, lo que significa que la capacidad transformadora de los sistemas humanos ha aumentado significativamente, no así la de los sistemas naturales. Por otro lado, al igual que ocurre con las interacciones dentro de los ecosistemas, los sistemas de origen humano se relacionan con los naturales en la medida que las sociedades obtienen sustento de estos y al mismo tiempo compiten por espacio. Los ecosistemas saludables realizan toda una serie de funciones que sustentan la vida en el planeta y que son aprovechadas por las sociedades humanas. Veamos por ejemplo el caso de un bosque. Aparte de su riqueza en especies, estos regulan diversos procesos ambientales. Los árboles, que son la base de estos ecosistemas, se encargan de regular la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. El ciclo hidrológico también se ve regulado por la cobertura vegetal. Esta no solo permite la infiltración de agua al suelo, sino que también controla la liberación de agua a la atmósfera por evaporación. Las plantas además generan suelo por la descomposición bacteriana de sus hojas secas. Estas bacterias también se encargan de incorporar nutrientes al suelo, volviéndolo fértil. Las mismas hojas también reducen la erosión, evitando que el suelo se pierda. Todas estas son apenas algunas de las funciones principales de los ecosistemas boscosos, las cuales pueden evidenciarse de manera sencilla manipulando las variables del terreno, como ilustra este experimento. Las botellas cortadas sirven como contenedores de suelo que cuenta con diferentes coberturas, como hojarasca y grama. Al colocar agua sobre ellas, puede apreciarse cómo las partículas son arrastradas con diferente intensidad en cada una. En el suelo desnudo se arrastra gran parte del sedimento. Esto se reduce en el suelo con hojarasca y prácticamente se erradica en el suelo con cobertura vegetal. ¿Cómo se aprovecha la sociedad de este tipo de funciones ecosistémicas? En términos económicos, los ecosistemas son utilizados como fuente de bienes y servicios, lo que genera un impacto que bien puede ser positivo o más comúnmente negativo sobre la naturaleza. Si entendemos por bienes ambientales a todos aquellos elementos tangibles que usualmente se extraen de las áreas naturales, fácilmente se comprende cómo el ser humano obtiene de los ecosistemas productos y materias primas tales como madera, leña, peces, animales de caza, etc. Los servicios ambientales, por su parte, se entienden como todo tipo de beneficios obtenidos de las funciones de los ecosistemas. Continuando con el ejemplo de un bosque, la sociedad obtiene beneficios de sus funciones, tales como la captación del dióxido de carbono, reduce la contaminación atmosférica y minimiza los impactos del cambio climático. La retención de agua permite un mayor suministro de este líquido para las actividades cotidianas. La producción de suelo es vital para los campos de cultivo. El control de la erosión reduce los riesgos a deslizamientos durante las lluvias. Otro servicio importante de los ecosistemas es que actualmente sirven como receptores de residuos de las actividades humanas. Ningún tipo de proceso industrial es 100% eficiente.
y como tal genera residuos. El problema se agrava cuando estos residuos incluyen materiales artificiales como el plástico y sustancias tóxicas como el plomo que no pueden ser eliminadas de forma eficiente por mecanismos naturales. La adición de estas sustancias ajenas a los ecosistemas es llamada contaminación. A medida que la contaminación incrementa en un ecosistema, se cortan las interacciones naturales que permiten su funcionamiento adecuado. Como se observa, las sociedades se cimientan y desarrollan de acuerdo a los recursos que obtienen de los ecosistemas, pero estos tienen capacidades limitadas. Así, el uso inadecuado o excesivo de los recursos naturales por parte de las naciones disminuye la capacidad de los ecosistemas para cumplir con sus funciones básicas, sin las cuales no podría existir la sociedad humana. Para encontrar un balance entre el desarrollo y la conservación de los ecosistemas, de los cuales dependemos, es necesario el conocimiento que brindan las ciencias naturales, especialmente la ecología. Con esto finalizamos esta breve presentación y te invitamos a que continúes investigando sobre este interesante tema. Bien, chicos, espero que te haya parecido muy interesante el video, ya que allí habla sobre lo que es la ecología y todos los factores que intervienen en ella. Vamos a darle ahora unas respuestas a una serie de preguntas que están en tu compendio en la página 22. Ubícate en la página 22, en la primera pregunta, y dice lo siguiente. La ecología estudia solamente la relación de los seres vivos con su medio, solamente la relación de los seres vivos entre sí, los animales que forman el ecosistema, los vegetales que forman un ecosistema, los 5 reinos biológicos. Ok, la ecología estudia la relación de los seres vivos con su medio. Ok, vas a marcar la opción A. Y avanzas a la siguiente pregunta. La número 2 dice así. Un conjunto de seres vivos de la misma especie que comparten un determinado hábitat y tienen posibilidad de intercambio genético es una comunidad, biocenosis, población, unidad genética, ecosistema. Ok, acá me vas a marcar la opción C, es una población. Ok, cuando se diga que un conjunto de seres vivos de la misma especie que comparten un determinado hábitat y tienen posibilidad de intercambio genético, eso es una población. Ok. Vamos a marcar la C y avanzamos con la siguiente pregunta. El conjunto de factores abióticos del ecosistema se llama biocenosis, biotopo, población, comunidad o ecosfera. Acá me vas a marcar la opción B. Al conjunto de factores abióticos del ecosistema se llama biotopo. ¿Ok? La opción B. Y avanzas con la siguiente pregunta. El conjunto formado por biocenosis y biotopo, ok, por los dos, el conjunto formado por ellos dos, es ecología, población, comunidad, ecosistema o individuo. Acá me vas a marcar la opción D, es ecosistema, ok, es el conjunto formado por biocenosis y por biotopo, el ecosistema. Y avanzas a la siguiente pregunta. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Ok, los seres vivos de una población son de la misma especie. Eso es verdadero. Ok, entonces me vas a marcar allí verdadero. Los seres vivos de una población son de la misma especie. Verdadero. La otra dice así. Los seres vivos de una comunidad son de la misma especie. Eso es falso. Me colocas una F de falso allí. Ahora dice lo siguiente, los seres vivos de un ecosistema son de la misma especie. Eso es falso también.
Vas a colocar falso allí. Con la siguiente. Los seres vivos de una biocenosis son de especies diferentes. Esa sí es verdadera. Me colocas verdadero, una B de verdadero allí. Los seres vivos de una población tienen posibilidad de intercambio genético. Verdadero también. ¿Ok? Los seres vivos de una población tienen posibilidad de intercambio genético. Esa es verdadera. Entonces te va a quedar como verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? Y avanzas con la siguiente pregunta. Pero vamos ahora a... No, vamos a seguir con la número 6. Allí. Adelante. Dice así. La ecología de poblaciones se llama autoecología, cinecología, dinámica ecológica de la población, cinecología de poblaciones, endoecología. Ok, la ecología de poblaciones se llama, o tiene también el nombre, lleva también el nombre de dinámica ecológica de la población. Entonces me vas a marcar la opción C, dinámica ecológica de la población. Y avanzas a la siguiente pregunta. Entre las siguientes frases solo hay una falsa. Encuéntrala. Los seres vivos se relacionan con el biotopo mediante los factores ecológicos. Eso es verdadero. Los factores limitantes condicionan la existencia de seres vivos en el ecosistema. Eso es verdadero. La luz no es un factor limitante en el medio terrestre. Eso es falso. La luz es un factor limitante, ¿ok? En el medio terrestre. Entonces allí es falsa la C. Me vas a encerrar un círculo la C, la cual es falsa. ¿Qué sucede con la D y la E? La D, fíjate, algunos factores ecológicos no son factores limitantes. Claro, eso es verdadero. Y algunos factores limitantes no son factores ecológicos. Por supuesto, también es verdadero. La única que es falsa allí es la C. Me marcas la C entonces como falsa. Y avanzas con la siguiente pregunta. Los animales migradores siempre van hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Bueno, no todos los animales migradores. Esto aplica para algunos. Por lo tanto, no la voy a seleccionar porque no aplica para todos los animales migradores. La B dice así. ¿Solo viajan durante el día? No. La C. ¿Son solo aves? No, también hay otros animales que no son aves y son migradores. La D. Generalmente viajan en grupo. Esta sí la voy a marcar como a la que se refiere. Los animales migradores generalmente viajan en grupos. ¿Ok? Mayormente viajan en grupo. Entonces sí me puedo referir a esta con todos los animales migradores. Mientras que en la A solamente se refiere a una parte. Por lo tanto, marcas la opción D. Y avanzas a la siguiente pregunta. Dice así. De las siguientes frases solo hay una falsa. Encuéntrala. Ok. Los vegetales eliminan el exceso de agua a través de los estomas en vez de las hojas. Eso es verdadero. Las ceras son las mejores sustancias impermeabilizantes. También son verdaderas. Las aves acuáticas tienen su pluma cubierta de ceras. Esto es falso, porque las aves acuáticas lo que pasa es que tienen cubiertas sus plumas de un aceite. Y ese aceite lo genera una glándula que se llama glándula oleosa o uropigia. ¿Ok? Entonces me marcas la C. No es que tienen su plumaje cubierto de cera, sino de un aceite. Bien. Marcas la opción C. Y en la opción D, pues esa es verdadera. Los animales que tienen exceso de agua eliminan mucha cantidad de orina y muy concentrada. Y la E, el petróleo disuelve la capa de cera del plumaje de las aves y deja a esta sin impermeabilización. Esa también es verdadera. Por lo tanto, me marca solamente la C como falsa. Y avanzas con la siguiente pregunta. Dice así. Entre las siguientes frases solo hay una verdadera. Descúbrela. La luz suele ser un factor limitante para los seres vivos. Eso es verdadero.
Los árboles mantienen su posición erguida gracias a que tienen un tronco endurecido por la lignina, verdadero también. Las plantas herbáceas mantienen su posición erguida gracias a la capa de celulosa que envuelve y endurece sus células, verdadero también. Por debajo de 250 metros de profundidad solo existen algas rodophysias. Eso es verdadero. Las algas rodophysias se encuentran también a esas profundidades de 250 metros. La E. ¿Las algas solo existen en una profundidad máxima de 100 metros? No. Bueno, ya te dije que las algas rodophysias existen en una profundidad de 250 metros. Por lo tanto, no va a ser máxima de 100 metros. Y la profundidad máxima de las algas a las que pueden vivir, aparte de las rodophysias, es de 200 metros. O sea, supera los 100 metros. Por lo tanto, la E es la que es falsa, ¿ok? Me vas a marcar la opción E como que es incorrecta o es falsa. El resto son verdaderas. Bien, chicos, ya tienes 10 preguntas con sus 10 respuestas. ¿Ok? Ahora te voy a asignar una tarea. La parte de la tarea, realízala. Lo que puedas hacer de allí, le tomas una imagen y me lo envías al WhatsApp en el transcurso del día o de la semana. ¿Ok? Bueno, chicos, te deseo un feliz día. Hasta luego.